Cuando éramos niños, las cartas Pokémon eran solo eso, un juego, un pasatiempos en el recreo, tardes de intercambio y la emoción de abrir un sobre. Pero el tiempo pasó y esas cartas dejaron de ser simples recuerdos. Hoy algunas valen tanto como un coche e incluso como una casa. Y en ese salto de la inocencia a la inversión millonaria apareció un lado oscuro. Robos, asaltos y estafas que parecen sacadas de una película, pero que son parte de la realidad del coleccionismo. Hoy vamos a entrar en la cara más oscura del coleccionismo. 1996. Nació Pokémon TCG, el juego de cartas coleccionables. Lo que nació como un juego de mesa más se transformó en un fenómeno mundial. Pero con el tiempo, esas cartas dejaron de ser simples recuerdos. Un Charizard de primera edición llegó a venderse por más de $300.000. Una caja sellada de sobres de 1999 pueden alcanzar los $259.000. Algunas cartas promocionales exclusivas de Japón superan los 50.000. Ya no se trataba de un juego, sino de una inversión. Artículos de lujo guardados en vitrinas, asegurados como si fueran joyas. Y cuando un objeto tan pequeño puede costar lo mismo que un coche, también se convierte en un objetivo. Muchos coleccionistas guardan sus cartas en cajas fuertes. Algunos incluso contratan seguros especializados, igual que harían con cualquier obra de arte. Y poco a poco el coleccionismo cambió su naturaleza. Ya no era solo un pasatiempo inocente, era un mercado vigilado. Un lugar donde mostrar tu vitrina en redes sociales podría convertirse hasta en un riesgo, donde incluso enseñar una carta en persona implicaba preguntarte, ¿estoy seguro de hacerlo? Porque cuando hay tanto dinero en juego, aparece un nuevo protagonista. El ladrón. Lo que parecía un hobby inofensivo se transformó en un escenario de riesgo. Pero no olvidemos algo muy importante en este vídeo. El coleccionismo sigue siendo, ante todo, pasión. La emoción de abrir un sobre, el orgullo de encontrar esa carta que buscabas, el recuerdo de tu infancia. Los casos que vas a escuchar a continuación, sí, son reales, pero representan la excepción, no la norma. El coleccionismo sigue siendo un espacio seguro y fascinante. Y es precisamente porque valoramos tanto nuestras cartas que merece la pena conocer también su lado más oscuro. España, 2025. Un coleccionista acuerda reunirse con un comprador interesado en su carta más preciada, un Charizard de 1999, holográfico y graduado en PSA 9. Para cualquier ajeno al coleccionismo, apenas un trozo de cartón ilustrado. Pero en este mundo hablamos de una pieza valorada en más de $5.000. La cita parecía rutinaria. El comprador examinó la carta, la sacó del top loader y un movimiento rápido y violento la arrebató de las manos del coleccionista y salió corriendo por las calles. Todo ocurrió en cuestión de segundos. No hubo negociación, no hubo trato, solo un robo planificado y ejecutado con precisión. Para la víctima no fue solo perder dinero, fue perder años de búsqueda, esfuerzo y un pedazo de su infancia encapsulado en ese Charizard. La noticia, por supuesto, corrió por medios nacionales y encendió todas las alarmas. Hasta ese momento muchos pensaban que ese tipo de robos solo ocurría en Estados Unidos o Japón, pero no, España también está en el mapa. La comunidad obviamente reaccionó con advertencias muy claras. Nunca vayas solo, hacer intercambio en un lugar público, no muestres tu carta hasta estar seguro, cosas normales. Son reglas básicas que todos deberíamos de recordar de vez en cuando, la verdad. Mi consejo, si puedes, queda en una tienda de confianza. Será más seguro que un encuentro a ciegas en un lugar desconocido. Este robo dejó al descubierto la mayor vulnerabilidad del coleccionismo, las transacciones privadas, sin cámaras, sin seguros, sin protección, simplemente dos personas, un objeto que vale miles y miles de euros y la tentación de romper las reglas del juego. Y si alguien está dispuesto a saltar por una sola carta, en el próximo capítulo viajaremos hasta Francia, donde un robo de alta precisión dejó vacía una caja fuerte con más de $150.000 en cartas Pokémon. Uf, madre mía. Imagina esto, una casa normal, una familia normal y dentro una caja fuerte. 2024. Un coleccionista guardaba allí lo más valioso que tenía, su colección de cartas. Años de búsqueda y décadas de recuerdos, hasta que una noche todo desapareció. Los ladrones entraron rompiendo una cristalera trasera. No buscaron al azar,
No revolvieron cajones, cruzaron la casa en silencio como si ya conocieran cada rincón, sabían exactamente a dónde ir. Frente a ellos, la caja fuerte. No perdieron nada de tiempo y utilizaron sus herramientas de precisión para forzarla en minutos. Un trabajo tan limpio que la policía concluyó que no era un robo improvisado, sino planificado al detalle. Dentro de esa caja había 60 cartas Pokémon valoradas en más de $150.000, además de 10.000 en efectivo, aparte material fotográfico e incluso criptomonedas. Todo desapareció sin dejar rastro, y lo más inquietante no fue lo que se llevaron, que también, fue lo que demostraron. Conocían la rutina total del coleccionista, sabían que existía esa colección, sabían también exactamente dónde estaba escondida. El coleccionista no fue víctima del azar, fue totalmente vigilado y, como dicen, marcado. La noticia se expandió como fuego y con ella un nuevo miedo. Si incluso una caja fuerte podía ser vaciada, ¿qué me esperaba a mí quienes guardaban sus cartas en carpetas de plástico? ¿Qué quedaba para quienes mostraban con orgullo sus vitrinas en redes sociales? Ese día muchos entendieron una lección muy dura. Mostrar tu tesoro a veces es dejar la puerta media abierta para invitar al ladrón. Lo que desapareció aquella noche no fueron solo cartas ni dinero, fue la confianza de un coleccionista que creyó estar protegido. Esa es la herida más difícil de cerrar. Y si en Francia el robo fue calculado y silencioso, espérate a ver, porque en Finlandia fue todo lo contrario. Helsinki. Era una tarde cualquiera. La tienda de tu barrio de toda la vida estaba llena de vida. Coleccionistas hojeando carpetas, clientes mirando vitrinas, conversaciones sobre las últimas expansiones de Pokémon. Un día totalmente normal, hasta que la puerta se abrió. Un hombre entró, no llevaba una carpeta y por supuesto no venía con intenciones de comprar nada. Traía algo mucho más peligroso, una palanca. Caminó sin prisa hacia una vitrina concreta. Los presentes lo miraron confundidos, hasta que sin decir ni una sola palabra, levantó la palanca y descargó un golpe seco contra el cristal. El estruendo del cristal hizo que todo se detuviera, las conversaciones cesaron, los clientes se quedaron totalmente helados. Los empleados tardaron en reaccionar. Nadie, pero que nadie, esperaba que algo así pudiera ocurrir a plena luz del día. Dentro de la vitrina estaba su objetivo, un Suicune Gold Star japonés. Con rapidez metió la mano, la sacó y se dio la vuelta. En apenas segundos ya estaba en la puerta, mientras que la gente seguía paralizada. Entre la sorpresa y el miedo, algunos intentaron como moverse, pero ya era tarde. El ladrón había desaparecido en la calle con el botín bajo el brazo. Por suerte, las cámaras de seguridad registraron cada segundo. Las imágenes difundidas en foros y redes sociales mostraban la frialdad del ladrón y la impotencia de los presentes. El debate se encendió inmediatamente, que de qué servía un escaparate cerrado si cualquiera puede romperlo en segundos, pero claro, hay que estar un poco chalado de la cabeza. El golpe fue breve, pero dejó una huella enorme. ¿Por qué tanta polémica por una sola carta? La Suicune Gold Star no era un cartón cualquiera, formaba parte del trío legendario con Entei y Raikou lanzado en la era X. Era extremadamente rara y aparecía aproximadamente una de cada 72 sobres, y cada Gold Star mostraba al Pokémon en su versión Shiny, lo que les convirtió en unos auténticos íconos. Si quieres saber más sobre la era dorada, tengo un vídeo hablando sobre esto que te va a encantar seguramente. Suicune, en particular, siempre fue una de las favoritas de los fans, ligadas a la nostalgia de los juegos de Johto. En aquel momento su valor rondaba los 3.500, pero su valor emocional era incalculable. La carta nunca fue recuperada, lamentablemente, y el robo marcó un antes y un después en la seguridad de las tiendas en Finlandia y en otros países, obviamente. Muchas tiendas comenzaron a replantearse cómo exhibir sus piezas más valiosas, más cajas fuertes, menos vitrinas accesibles y sobre todo tener mayor discreción al mostrar las cartas más raras. El robo en Finlandia fue descarado, violento y público, casi un desafío a puerta abierta, y eso demostró que incluso un espacio lleno de gente nadie estaba preparado para detener a algo así. Pero lo que ocurrió en Massachusetts elevaría la sensación de vulnerabilidad. Massachusetts, julio de 2025. La tienda First Edition Collection era un punto de encuentro para la comunidad. Cada vitrina era un escaparate de sueños, Charizards, Blastoise, cajas seriadas de los años 90, un lugar donde cada coleccionista
protagonista encontraba un pedazo de su infancia. Pero una noche de verano todo cambió. Pasada la medianoche de ese día, un hombre encapuchado forzó la puerta trasera. Sus pasos eran firmes, hasta llevaba guantes y tenía esa seguridad de quien ya había ensayado antes este golpe. No perdió tiempo revisando estanterías ni buscando al azar. Avanzó con determinación, como si conociera todo de memoria en el interior de la tienda. Frente a él, las vitrinas principales. En cuestión de segundos comenzó a vaciarlas. Sacó de una vitrina las cartas más valiosas que resguardó en su mochila y continuó robando. Pero eso sí, no tocó el material común ni accesorios. Iba directo a las piezas clave. El robo duró apenas unos minutos, pero cuando terminó, el escaparate que antes brillaba con reliquias del TCG estaba vacío. Un agujero en la historia de la tienda. El botín, por supuesto, fue espectacular. Un Charizard Skyride graduado en Beckett en 8.5 y un Blastoise Shadowless de 7.5 y obviamente varias cajas vintage selladas. Un valor total de $113.000. A la mañana siguiente, el dueño de la tienda llegó como cualquier otro día. Pero lo que encontró fue un silencio muy extraño. La puerta trasera forzada, los cristales esparcidos y las vitrinas principales totalmente vacías. El golpe fue devastador, no solo por el dinero. La tienda era un lugar de unión para la comunidad y un día para otro había quedado marcado por el miedo. Pero antes, por si no lo sabéis, os cuento qué hacía tan especial ese botín. El Charizard representaba el final de una era, la última expansión de Wizards of the Coast en 2003. Es una carta rarísima, hermosa y con un símbolo de cierre histórico. El Blastoise, en cambio, era un inicio, parte de la primera tirada del base set de 1999. Esa ausencia lo convertía en una de las piezas más buscadas de todos los tiempos. Y las cajas vintage, ¿qué te puedo decir de ellas? Eran cápsulas del tiempo, sobres intactos que nunca se habían abierto, conservados como reliquias. El ladrón, por supuesto, no escogió al azar, fue directo a la historia del coleccionismo. La policía se puso en marcha, pero al principio había pocas pistas. El ladrón había actuado rápido, con precisión, dejando tras de sí solo una puerta rota y vitrinas vacías. Pero el mundo del TCG, lo que es mover cartas robadas, es muy arriesgado. Las piezas son demasiado reconocibles y ese sería su error. Semanas después intentó vender una de las cajas robadas por $30.000. La transacción, por supuesto, levantó sospechas de inmediato. La policía intervino y ahí fue justo donde lo atraparon. Por suerte, fueron a su casa y encontraron parte del botín. Lamentablemente, muchas cartas siguen sin aparecer. Un hombre que creyó poder mover un Charizard o un Blastoise sin que nadie lo notara. El robo de Massachusetts dejó claro que las cartas Pokémon no son simples cromos. Son activos, inversiones, piezas vigiladas en un mercado global donde cada precio y cada venta quedan registrados. La comunidad entendió que incluso una tienda con cámaras, alarmas y vitrinas podrían ser vulnerables y que la seguridad nunca es absoluta. Para el ladrón fue un golpe de su vida, pero también fue el error que lo llevó directo a prisión. Si te ha gustado este vídeo y quieres una parte 2, ya sabes, déjame un super like y suscríbete a este canal. Recuerda, estos casos son reales pero excepcionales. El coleccionismo sigue siendo un lugar seguro, divertido y lleno de pasión. Soy Cobita y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.